para lo que tiene que ver con inglés, ¿cierto? Perdón, un momentico. Bueno, ¿me escuchan bien? Por favor, dedito arriba, ¿me confirman, por favor? Muy bien. Entonces hoy vamos a revisar una temática que gira en torno a dos evidencias. Una es un English Test, como ya lo hemos visto. Espero que podamos entrar a plataforma a hacerlo. No me deja entrar, no sé si alguno de ustedes lo dejó entrar, pero no me deja entrar. Por eso les mandé el enlace para que pudieran entrar. Y también vamos a ver lo que es un Business Consulting Magazine. De una vez les anticipo, es hacer una revista de al menos 4 páginas. Hay que ponerle una portada, hay que ponerle un nombre a la revista. Es una revista que gira en torno a la temática del mercadeo. Y obviamente, pues vamos a tener que evidenciar la estructura de lo que vamos a hacer aquí. Entonces es algo muy sencillo, es algo divertido y es algo que les va a permitir a ustedes, digamos que ampliar un poquito el vocabulario. Muy importante. Importante que tengamos en cuenta que de todas formas estamos buscando hablar un inglés con propósito específico. Entonces, en este caso vamos a girar en torno a lo que es el marketing o el mercadeo. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la temática de estudio, ¿no? Entonces, quiero recordarles, supremamente importante, nuestras reglas de juego. Micrófono está disponible, el chat está disponible. Cuando vayan a hablar, por favor, levanten la mano. Si en determinado momento, de verdad, yo en algún momento como que no veo que hay alguien que levantó la mano y ven que hay que interrumpir, pues háganlo, profe, qué pena, disculpe, y de una para adelante. Pueden hablar en inglés, en español. Todas, absolutamente todas las preguntas son válidas. Este es el espacio para hacer preguntas y todas son válidas. No importa si la persona que acaba de hablar preguntó lo mismo que yo, pero yo no entendí, yo vuelvo a preguntarlo en mi forma. No hay ningún problema, ¿listo? Recordemos que acá todos estamos aprendiendo. Todos, absolutamente todos estamos aprendiendo. Y la idea es que las actividades las podamos resolver, sobre todo estas dudas que giran en todas las actividades entre todos. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes en este sentido, muchachos. Dedito arriba y vamos para adelante. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, nuestra temática para el día de hoy gira en torno principalmente al pasado simple. Hay varios temas importantes, hay demostrativos, hay algunos preposiciones, bueno, algunas cosas de estas las vamos a ver, pero es importante que revisen el material. Recuerden, como se los he dicho en las sesiones, tanto como cuando comenzamos como posteriormente, es obligación de ustedes revisar el material de formación, asistir a la sesión virtual. Si por X o Y razón no pudieron asistir a la sesión virtual, sí o sí deben ver la evidencia. Les hago una salvedad aquí. ¿Alguien quiere decirme algo? ¿No? Ok. Algunos de ustedes no vieron la grabación de la sesión, no atendieron a la sesión y no vieron la grabación de la sesión. Y eso lo pude evidenciar yo porque en sus evidencias de brochure me enviaron alguna rutina y no era rutina lo que había que enviar. Entonces, digamos que algunas rutinas estaban bien enfocadas desde el punto de vista de evidenciar el uso del presente simple en tercera persona. Ok, se perdieron de la oportunidad de poder comenzar a hablar de objetos, hablar de conceptos, hablar de cosas que es lo más importante, pero ya a partir de ahora las evidencias tienen que girar en torno a la temática que les explico y que les solicito. Si ustedes me van a enviar una revista sobre una temática que no tiene que ver con el mercadeo, se las voy a devolver. Y me van a volver a tener que enviar una revista que gire en torno a la temática. Entonces, por favor, tengo aquí a 14 aprendices.
Entonces, estos 14 aprendices que están acá en este momento escuchándome, es muy importante que levanten el dedo y me digan si entendieron o no lo que les acabo de decir. La temática de la evidencia gira en torno a lo que les estoy delimitando. No vamos a hacer una temática con respecto a, no sé, cualquier otro tema que no gire en torno a lo que les estoy pidiendo. Y si esto llega a pasar y me envían un documento que no tiene que ver con lo que se solicitó, el documento puede tener el inglés perfecto, pero no es la evidencia que pedí y se las voy a pedir que me la devuelvan. ¿Listo? Vamos a enfocarnos un poquito en el inglés con propósito específico, que es básicamente generarles la herramienta, el idioma, para que ustedes puedan emplearla en un entorno laboral. Entonces, de eso se trata. ¿Listo? También, y muy a renglón seguido, yo creo que fueron muchos de ustedes, pero muchos de ustedes los que lograron hacer una descripción muy interesante de muchos conceptos relacionados con el área comercial o con la comunicación. Y creo que algunos hicieron algunos temas un poquito más específicos, pero muy bien relacionados, y es importante. Y si de pronto no entienden el porqué de la temática, y esto se los explico, es muy sencillo. Y espérense, les abro la cámara para que me puedan ver por aquí. Por aquí estoy, por aquí me pueden ver. Es muy sencillo. Cuando Alfonso Torres habla de su esposa, o de su señora madre, o de su hijo, o de su hermana, o de su amigo, pues en realidad, digamos que hay muchas estructuras que están en todas partes que le ayudan a él a definir claramente, he is tal persona, he is 21 years old, he is my friend, todo ese tema de presentación personal y eso, digamos que se convierte en algo muy del común y es algo para lo cual ustedes tienen muchísimos ejemplos y se convierte en algo muy fácil. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero los invito a que revisen sus videos y van a poder mirar que cuando ustedes comienzan a hablar de ustedes, ustedes comienzan como, hello, my name is Paul Jiménez, I am 49 years old, I live in Providencia, and I present my evidence. Cuando ustedes dicen eso y la temática cambia, la velocidad de ustedes cambian, la entonación cambia, y todo eso está pasando porque están metiéndose en un terreno desconocido para muchos, es decir, están hablando de una temática diferente. Y eso es bueno, porque eso comienza a ampliarles el vocabulario, la posibilidad de hablar, la disposición para hablar. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No quiero que sea como un tema de, ay, yo hablo de esto que es muy fácil y genero mi rutina y primero hago esto, después hago esto y después hago esto y me voy a dormir. No, la idea aquí es trabajar un poquito más en torno a el propósito específico de lo que estoy haciendo. El mercadeo, por ejemplo, es un área supremamente importante y una herramienta muy útil para toda la labor comercial. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos un enfoque particular. ¿Listo? Ricardo, muy bien. Es que estaba viendo que alguien había participado en el chat. Listo. Entonces, cerrando esta idea un poquito, nosotros tenemos obviamente el presente simple, el presente continuo, tenemos el pasado simple, tenemos el pasado continuo que lo vamos a ver más adelante y tenemos el futuro, digamos que son los 5 tiempos principales con los que yo me puedo bandear de manera muy sencilla, muy fácil. Entonces, cuando yo voy a una clase de español o de castellano, porque pues es castellano, se supone lo que estamos aprendiendo nosotros en el colegio, perdón, un momentico. Cuando yo voy a una clase de español y me dicen, ok, vamos a aprender a conjugar, entonces, ay, profe, es que yo no sabo. No, es que yo no digo yo no sabo porque el pasado de saber es sé, yo no sé en la primera persona. Yo no sé, tú no sabes, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros conjugamos los verbos, nosotros tenemos una forma base del verbo en español: comer, saber, asar, cocinar, dormir, caminar,
romper, estudiar, todos los verbos terminan en ar, ir, ¿no? Cuando yo los conjugo en presente, entonces en el presente yo digo, yo cocino, yo camino, yo estudio, yo lavo, yo duermo, yo pienso, yo siento, yo amo, yo adoro, yo, bueno, ¿cierto? Cuando yo conjugo esos verbos en el pasado, yo cambio la terminación, entonces ya no digo yo estudio, sino yo estudié, yo caminé, yo amé, yo adoré, yo dormí, yo jugué, entonces ya tengo yo otra terminación, ¿cierto? Eh, y cuando voy a hablar del futuro, me adelanto ahí un poquito para, digamos, que hacer todo el paralelo. Yo no digo yo duermo, yo dormí, sino yo dormiré, yo caminaré, yo estudiaré, yo trabajaré, yo comeré, yo planearé. Entonces, volvemos a cambiar la terminación. Eso pasa en nuestro idioma, en el español. Cuando hablamos del presente continuo, entonces digo, yo me apoyo en un auxiliar que es el verbo estar. Yo estoy estudiando, yo estoy comiendo, yo estoy trabajando, yo estoy. Entonces tengo el estar, el verbo estar, que es el verbo be también en inglés, y le agrego el ando, estudiando, comiendo. Entonces yo no como, sino yo estoy comiendo, es algo que está pasando. Lo mismo pasa en el presente continuo en inglés. Yo digo, I am studying, yo estoy estudiando, I am studying, ¿cierto? Y para el futuro, pues bueno, para el futuro ya lo vimos. El pasado sería lo mismo en español. Yo yo estaba estudiando, yo estaba comiendo. Eso es en español. En inglés, digamos que puede que suene un poco raro, pero es más fácil. Porque cuando yo hablo del presente en inglés, yo lo único que tengo que hacer para convertir un verbo en una acción presente es ponerle un pronombre o un sujeto antes. Entonces, si yo digo yo comer, eso no funciona en español. Yo tengo que cambiar la terminación del verbo comer para que quede en presente. Yo como. Pero si el verbo comer, que es eat, en inglés, yo eat es comer. Pero si yo le pongo a ese verbo un nombre o un pronombre, digamos que yo digo yo, I eat, lo único que tengo que hacer es agregarle el pronombre y automáticamente ese verbo se convierte en presente. La diferencia es lo que ustedes pudieron evidenciar en la evidencia pasada, valga la redundancia, que fue la tercera persona, que es donde cambia esa terminación. Perfecto. En el pasado, o cuando yo voy a utilizar el tiempo pasado, yo tengo que aprender cómo termina o cómo cambia el verbo, porque ahí sí cambia el verbo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, así como el presente se utilizaba para ciertas cosas, el presente simple, el pasado simple, se utiliza también para ciertas cosas. We use the simple past for. Utilizamos el pasado simple para. An action that began and ended in the past. Una acción que terminó, que comenzó y terminó en el pasado. I met my wife in 2002. Yo conocí a mi esposa en el 2002. We went to Bogotá last year. Nosotros fuimos a Bogotá el año pasado. Acciones puntuales. Terminaron, comenzaron y terminaron en el pasado. Sencillito. Para actividades que fueron de uso regular o de forma regular en el pasado. An activity that took place regularly in the past. When I was a kid, I used to play with my Legos all the time. Cuando yo era un niño, solía jugar con mis Legos todo el tiempo. Eso era algo regular. When she was born, she used to be very calm. Cuando ella nació, solía ser muy calmada. Son actividades, son situaciones que eran u ocurrían de manera regular en el pasado. O también cuando algo es o era verdadero en el pasado. When something that was true for the past. I lived in Barranquilla for 2 years. Yo viví en Barranquilla por 2 años. Es algo que pasó en el pasado, ¿cierto? They worked in the marketing division for 10 years. Ellos trabajaron en el área de mercadeo por 10 años. Entonces, el pasado simple, tenemos esos usos principales.
Adicionalmente al pasado simple le sumamos algunas palabritas. Son expresiones de tiempo que nos permiten a mí dar precisión o dar puntualidad, información puntual con respecto a lo que estoy hablando del pasado. Entonces yo tengo last month, el mes pasado. Tengo last month, el mes pasado, o last week. Tengo yesterday, ayer, in 1980, para hablar de los años, en 1980, last year, y tengo este ago. Entonces, ¿cómo funciona? I called my mom yesterday. Yo llamé a mi mamá, ya sé que es una acción pasada, pero estoy dando un carácter muy particular a cuándo fue la llamada, que fue ayer, yesterday. They traveled to Europe. Ellos viajaron a Europa en el pasado. ¿Cuándo? Last Friday, el viernes pasado. Entonces, last es el último, pero entonces, como estoy hablándolo de una expresión de tiempo, yo digo pasado. Entonces, el viernes pasado, ¿sí? Y este ago correspondería a lo que en español diríamos hace 2 años, sí. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años, o 2 años hace 2 años. Acuérdense que el orden de las palabras en inglés es un poquito diferente, pero ese hago correspondería al hace. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Hasta ahora comenzamos muy sencillo. ¿Alguna pregunta o duda? Dedito arriba, por favor, si no hay ninguna pregunta o ninguna duda. Ok, muchas gracias. Entonces, acá está el tema de la terminación del verbo. Normalmente los verbos deben terminar de manera diferente en el pasado, al conjugarlos en pasado. Termínalo con una D o con una ED. Pero aquí hay unas reglas en particulares. Cuando el verbo termina en E, pues no hay que agregarle ED, sencillamente le agrego una D. Por ejemplo, live, yo vivo, I live, yo viví, I lived, yo viví, I lived. Ojo con esta pronunciación, no es lived, es lived, 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 lived. Si ustedes dicen lived, está bien, se va a entender, pero pues también hay que entender que el interlocutor con quien ustedes estén hablando, pues va a entender que ustedes tienen un inglés que está mucho más joven, mucho menos desarrollado. Si quieren sonar más naturales, hay que buscar poder decir lived, 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 lived. Esa BD suena pegada, hay que tratar de hacer el sonido, hay que practicarlo. Si el verbo termina en una consonante y consonante y, yo cojo la y la cambio por una y le agrego el ed, el sufijo ed, como try. Try es intentar, tried es intenté. Si yo tengo un verbo que termina en vocal consonante, pero esa consonante no es ni W ni Y, yo sencillamente duplico o escribo 2 veces esa consonante final y le agrego ed. Commit es un ejemplo. Commit es comprometer. Committed es comprometerse, me comprometí. Yo comprometí, I committed. Comprometí con la causa, I committed to the cause. Bueno, y cualquier otra cosa, sencillamente yo le agrego una ed. Boil es hervir, boiled, herví. Fill es rellenar, filled, rellené. Entonces, aquí comienza, o aquí se les presenta a ustedes, una decisión. Esto es decisión totalmente de ustedes. Ustedes pueden quedarse con esto sin ningún problema y mirar a ver cómo lo aplican. Entonces, si yo veo un verbo y el verbo yo voy a mi tablita, no es que el verbo termina con consonante Y, entonces voy a quitar la Y, voy a poner una I, voy a poner una ED. Ustedes pueden hacer eso, pero van a tener en cuenta que esto funciona con los verbos regulares y hay muchos verbos irregulares. Entonces, yo me animo a decir, porque pues yo no soy
el lingüista ni tengo la razón del por qué se hizo esto, pero yo me animo a decir que el que estaba hablando de verbos regulares y irregulares los dividió porque algunos de ellos o varios de ellos podían terminar en ed. Entonces los verbos regulares son aquellos que pueden terminar con el sufijo ed en cualquiera de estas formas, que le ponga yo solo una d, que le cambie la y y le ponga ied, que doble la letra final y ponga ed, o que sencillamente agregue ed. Pero los verbos irregulares no siguen esa forma y son muchos. Entonces la decisión de ustedes está en o me aprendo yo esa reglita y me aprendo los verbos irregulares o sencillamente hago lo que ya les dije alguna vez, que no es fácil hacer, pero que hay que intentarlo hacer, que es identifiquen cuáles son los verbos que ustedes utilizan más comúnmente y apréndanselos en presente y en pasado. Es una forma mucho más sencilla, mucho más fácil de organizar porque la memoria, la capacidad de memoria que tenemos nosotros es muy grande, mucho más grande de lo que pensamos. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, el tema de los celulares, no sé cuántos de ustedes están como por mi edad, yo tengo 48 años, no sé cuántos de ustedes son modelo siglo XXI o modelo 98 o una cosa así, pero, por ejemplo, el tema de los celulares fue atrofiando un poquito el tema de la memoria. Anteriormente uno se sabía el teléfono de la casa, el teléfono de la abuela, de la tía, del tío, del primo, de la prima, del amigo, de la amiga, de la novia, de la aspirante a novia, de la exnovia, de absolutamente todo. Y se lo sabía uno todos. Yo todavía me acuerdo de un poco de números. Pero como ahora tenemos celulares, ¿para qué aprendérselos? Ahí está en el celular y sale. Sin embargo, esa sigue siendo una habilidad que tenemos nosotros, sino con la cual podemos contar nosotros. Entonces, ideal, de verdad, ideal y muy sencillo que ustedes cojan su lista de verbos, identifiquen la lista de verbos más. Es más, ustedes pueden irse a internet y decir cuáles son los 30 verbos más comunes y apréndanselos. Y por ahí comienzan. Miren cómo funcionan los verbos irregulares. Presente, este es el verbo awake, que es levantar. Awoke es levanté. The hunters awoke at dawn. Los cazadores se levantaron al amanecer. Be es el verbo ser por excelencia. Perdón un momentico. Y este verbo be, pues es el verbo I am, you are, he is. Y en el pasado, be, si yo digo I, si yo estoy hablando de que yo era, yo digo I was. Si yo digo tú, yo diría you were. Entonces, aquí tenemos un cambio, pues, bastante importante. I was sick yesterday. Yo estaba enfermo ayer. Y si se dan cuenta, el verbo cambió de be a was. Become es convertir, became es convertí. He became a doctor years ago. Él se convirtió en doctor hace mucho tiempo. Begin, comenzar, began, este no cambia tanto. Begin, began. They began working yesterday. Ellos comenzaron a trabajar ayer. Catch, coger. Caught es el pasado. Catch, caught. Suenan muy diferentes, se escriben muy diferente. Entonces, si yo utilizo esa palabra, me la voy a tener que aprender. He caught one salmon in the river. Él cogió un salmón en el río. Eat, que es comer. Y el pasado es ate. Mismas letras, cambio la organización y suenan diferente. Eat, ate. Eat, ate. We ate pizza for my sister's birthday. Entonces, recomendación, apréndanse los verbos, de verdad. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más útil. Aquí tenemos las estructuras. El verbo es be, aquí el verbo es be.
Entonces el pasado perdón, el verbo no es be, el verbo es ir. I went to Rome. Yo voy a Roma, yo fui a Roma. She clean, entonces aquí el verbo es clean. Y en pasado le agrego la ed, cleaned. Sujeto, I. Verbo en pasado y complemento. ¿Sí? Y aquí es muy importante que revisemos el tema de las expresiones de tiempo. Si yo quiero hablar cuánto hace que pasó algo, ¿sí? Yo voy a utilizar ago. 2 days ago, hace 2 días. 2 weeks ago, hace 2 semanas. 5 years ago, hace 5 años. A long time ago, hace mucho tiempo. Ago, ese se usa bastante. Si yo quiero hablar de cuánto duró un evento, yo voy a utilizar la preposición for. The summit, la cumbre, lasted for 2 weeks. La cumbre duró o estuvo por 2 años, por 2 semanas. For 5 months. Yo estuve en París por 5 meses. I was in Paris for 5 months. Y si yo hablando de la pasada, yo digo la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, last week, last month, last year. El lunes pasado, last Monday, el fin de semana pasado, last weekend. Entonces, estas palabritas se convierten en herramientas que me permiten a mí enriquecer un poco la narrativa, lo que estoy diciendo. ¿Listo? Si yo quiero negar, I went to Rome yesterday. En la negación yo utilizo el verbo auxiliar do y lo convierto en el pasado. El pasado de do es did. Y sencillamente le agrego la partícula not y dejo el verbo raíz. Entonces, miren la frase positiva. I went to Rome yesterday. Voy a cambiar ese went por did not go. Entonces, el verbo acción, es decir, el verbo que esto en español sería yo no fui. O sea, fui sería la acción de ir en el pasado. Ese verbo acción aquí es go. Ese go corresponde con went en el pasado. Pero como estoy negándolo, entonces yo voy a decir did not y dejo el verbo quietico. Lo que estoy conjugando en pasado es el auxiliar. ¿Está claro eso? Deditos arriba, por favor. Y si no, adelante preguntan. Bueno, muy bien. She cleaned the house last week. She didn't clean the house last week. Recuerden que didn't es lo mismo que did not, ¿no? Didn't es lo mismo que did not, es la contracción, ¿ok? Entonces, aquí yo tenía cleaned, la ed del pasado del verbo clean, aquí lo dejo quietico, porque lo que estoy conjugando es el auxiliar didn't, ¿ok? Y en la forma interrogativa, pues estoy haciendo lo mismo, solo que estoy truncando el orden aquí. Did you? I did. Pues digo, yes, I did, o no, I didn't. O yes, I went to Rome. Miren, aquí estoy cambiando yo lo mismo. Aquí estoy utilizando el auxiliar did, cambio el orden del pronombre, pues obviamente como yo estoy respondiendo, entonces yo digo yo, aquí dice tú, y el go, que es el de acción, pues aquí lo conjugué porque la respuesta es positiva. Y aquí no lo conjugué porque la respuesta es negativa. ¿Está claro esto, muchachos? Acuérdense, por favor reaccionen o abran el micrófono y me dicen, ok, sí, podemos proceder. Ok, sí, señor. Muy bien, perfecto. Vamos para adelante.
Y aquí tenemos, estas son preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es una pregunta de sí o no. Y aquí tenemos preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son las preguntas when, cuándo, why, cómo, por qué, how, cómo, where, dónde. Entonces yo utilizo cualquiera de estas preguntas. Este formato de preguntas en inglés se llama preguntas WH. Los invito a que lo busquen en internet para que puedan ampliar la temática. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar una de estas preguntas. Lo mismo, el did y el pronombre y el verbo de acción y el objeto para hacer una pregunta abierta. Importante, dos cosas que son importantes aquí. No les dé miedo pronunciar esa WH. Esta WH suena igual que una J. When, why, how, where. No les dé miedo pronunciarlo así, que está bien. Uno. Segunda cosa importante con esto. Cuando ustedes van a formular preguntas, ¿sí? Si ustedes formulan una pregunta abierta de este tipo, deben entender que la comunicación o el control sobre la comunicación que ustedes tengan se va a perder, porque una pregunta abierta da la posibilidad de múltiples respuestas, muy complejas o muy sencillas. Entonces, en la medida de lo posible, y esto no es solamente un tema de inglés, sino un tema de comunicación, cuando ustedes se comuniquen con alguien, intenten siempre que sus preguntas sean muy precisas para poder obtener la información adecuada. Obviamente en el tema del inglés, en la medida en la que ustedes hagan preguntas precisas, ustedes pueden anticiparse a cuáles podrían ser las respuestas y eso les va a facilitar un poco la comprensión y la comunicación. ¿Ok? Sí, Muy bien. profe. Adelante. Entonces, digamos, cuando utilizamos el auxiliar, sí, entonces el verbo de acción siempre va en el presente, ¿no? El verbo de acción siempre va en el, sí, en el presente, entendiendo que, o sea, yo entiendo lo que tú dices del presente, entendiendo que el presente es la forma base, ¿no? Eh, Porque ahí el pasado lo llevaría el auxiliar. El pasado siempre lo va a llevar el auxiliar, correcto. Entonces, en forma negativa y en pregunta, el pasado, así como lo dijiste, está perfecto. El pasado lo lleva al auxiliar y el verbo de acción se queda en su forma base. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Muy Eh, bien, muy bien. no, Buena pregunta. la, la pronunciación que siempre me ha dado muy dura del por qué WH y llega. Ay, ¿cómo Ah, lo aquí, ay, aquí te guay. pongo en el chat. Léelo. Está en el chat. Guay, guay. ¿Listo? Perfecto. Ok. Ya. Lo dominaste. Ya. Pero ¿Sí? digamos, pues, anteriormente le enseñaron when, how, where. Está bien. Sí. Claro. Claro. Está muy bien. Está muy bien. When, why, how, where. De todas formas, no te dé miedo que esa vaina suene como un why. Why. Eso es como, eso es como cuando uno dice juguete. O sea, como con una J así como con fuerza. No hay problema. Yo sí decía muchas veces guay, entonces me decían, ¿estás diciendo por qué o estás diciendo blanco? ¿Cómo? Que cuando yo decía guay, me decían, ¿estás diciendo por qué o blanco? Lee otra vez la palabra. Guay. Ahora sí la digo guay. When, why, how, where. Y lee la de abajo. Lee las dos. ¿Cuáles dos? Mira el chat. Lee las dos palabras.
¿Sí? ¿Por qué? Why. Blanco, white. ¿Sí? El por qué, white. Ah, ok. De todas formas, te lo digo, cuando tú ya logras tener, digamos que una, no voy a hablar de velocidad, sino una fluidez en una conversación, no hay la más mínima oportunidad a que tu interlocutor no te entienda qué estás diciendo, si why o white. No va a pasar. No va a pasar. Tú coges estas dos palabritas y repítelas. Why, white. Why, white. Why, white. Mira, eso no se te olvida, no se te va a olvidar nunca más. Claro. Es solamente un tema de práctica, eso es programación de la cabeza, es práctica. Créeme que es práctica. Y es una buena pregunta. Un buen ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿claro? ¿Quedó claro? Bueno, vamos para adelante entonces. Hay otra temita que es importante, que son estas palabritas que son preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar son palabritas que me ayudan a mí a definir dónde hay una cosa con respecto a otra o a lo que estoy viendo o a quien lo está viendo. Yo me acuerdo que eso era... ¿cómo es que era? A uno se lo ponían y creo que uno se lo tenía que aprender de memoria. A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, de, durante, entre, en, hacia, mediante, para, sin, sobre, tras. Bueno, no sé si se acuerdan de eso. Muchas de esas preposiciones están aquí porque había preposiciones que eran de lugar, de modo, de tiempo, de bueno. Y hay palabras que son múltiples porque puedo decir, puedo utilizarla como tiempo, pero también puedo utilizarla como lugar, como bueno, en fin. Las de hoy las vamos a girar en torno a el lugar. In es en, on es sobre, above o over, cualquiera de las dos es encima de, under es debajo de, in front of es frente de o delante de, behind es detrás de, beside es al lado, near es cerca de, next to es junto a, between es entre, among es entre. Hay una diferencia aquí entre estos dos. Por ejemplo, yo digo que este cursorcito rojo, ¿sí? Está entre esta tabla y estos dibujos. Si yo lo pongo aquí, ¿cierto? Between. Aquí esto es between. Pero si yo, por ejemplo, miro la gente, yo puedo decir que Brian está entre el listado de los aprendices. Esa es la diferencia. Entonces, among sería como entre un grupo y between es entre dos cosas. ¿Entendido? Sí, señor. Outside es fuera, inside es dentro, within también es dentro, también como contenido. Ese within es como contenido, ¿sí? Como entre los límites, ¿sí? Ese inside es como dentro del bolsillo, podría ser, o dentro de la casa. Across from es al otro lado de, opposite es al lado opuesto, above es arriba, below es abajo, around es alrededor, on the right es a la derecha, on the left es a la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que the post office is across from the library. Aquí está la biblioteca y al otro lado está across from is the post office. The bank is on the left of a restaurant. Entonces aquí está el restaurant y on the left is the bank, a la izquierda. The school is opposite of the restaurant or opposite to the restaurant. El colegio está
al lado opuesto del restaurante. Y the police station is next to the school. Next to, al lado, está the police station. ¿Listo? Preguntas con respecto a las preposiciones. Búsquense en internet, en Google o en cualquiera de los buscadores que ustedes utilicen. Busquen ejercicios, busquen ejemplos, ejercicios y explicaciones de preposiciones para ampliar este tema. Esto les va a permitir a ustedes entender muy bien cómo las uso, cuándo las debo usar. En el uso de las preposiciones nos equivocamos absolutamente todos. Son palabritas sencillitas, pero son palabritas que definitivamente le pueden dañar a uno el caminado cuando uno está hablando, ¿sí? Entonces, es muy importante, muy, muy, muy importante que las trabajemos, ¿ok? Evidencias. Vamos a ver si, a ver. Vamos a ver si puedo entrar a la plataforma. No, esta vaina me sale Bad Gateway. Bueno, la primera evidencia es una evidencia muy sencilla. Es un test. Son 10 preguntas, como lo que hicimos la vez pasada. Sí, pregúntenle a Cristian, que Cristian ya la hizo. Cristian Onatra ya la hizo, entonces pregúntenle a él. Recuerden que el objetivo acá es entender que lo que yo estoy respondiendo lo estoy respondiendo bien porque lo entendí en efecto o por suerte. Y si es por suerte, pues tengo que regresar y tratar de entender por qué está bien. ¿Ok? Entonces es muy, muy, muy importante. Lástima que no podamos entrar. Me está dando... ¿Alguno de ustedes puede entrar a Tayuna ahorita? Me está mostrando una respuesta. Ahí sí fregado. Les pido disculpas porque lo ideal era que hubiéramos podido haberlo hecho como lo hicimos la vez pasada, que lo podíamos hacer aquí, ¿cierto? Pero pues está como fregado, aunque, no, mentira. Sí, no pensé que tendría las preguntas, pero no las tengo. Bueno, tiene fecha límite 13 de junio, que es creo que el sábado, si mal no estoy. No me acuerdo, momenticos. No, el 13 de junio es el viernes. El viernes. Es un cuestionario muy sencillo. Son 10 preguntas, estoy seguro que las logran. Se necesita responder al menos 7 bien para probar la evidencia. Pero pues la idea es que de verdad, apúntenle al 100 porque la idea es que esto quede muy, muy claro. Es pasado y es uso de preposiciones. Entonces, practíquenlas. ¿Listo? La segunda evidencia es un Business Consulting Magazine. Es un magazine que gira en torno al negocio, a lo que sería la consultoría o la asesoría, ¿sí? De negocio. Concretamente, la temática es sobre el mercadeo. Entonces, ¿qué deben hacer? Un magazine, una revista, debe tener al menos 4 páginas. Ojo, mucho ojo. 4 páginas no significa que las vamos a poner a letra 9 con un tamañito súper chiquito. No, vamos a ser coherentes. ¿Qué se pide o qué les pido yo aquí? Aquí tienen que evidenciar el uso del pasado simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a meter, perdón, voy a dejar de compartir acá y voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla. Creo que ya la pueden ver. ¿Sí la pueden ver ya? Dedito arriba, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces. Noticias sobre mercado en Colombia, por ejemplo. Entonces, yo aquí ya me encontré algunas páginas que me hablan a mí del mercadeo en Colombia. Noticias de economía, negocios, bueno. Entonces,
yo aquí tengo algunas noticias que me hablan del cambio en las decisiones de compra, por ejemplo. Entonces, yo puedo poner que una noticia sea, por ejemplo, yo puedo poner esta gráfica y yo puedo cambiar esto y puedo decir, se registró un aumento de 28% en el tiempo dedicado por los consumidores a la evaluación comparativa de productos. ¿Cómo digo yo esto en inglés? Entonces, ¿qué entiendo? ¿Qué entiendo? Se registró un aumento de 28% en el tiempo dedicado por los consumidores a la evaluación comparativa de productos. Entonces, yo puedo decir que de acuerdo con el periódico de la República, las decisiones de compra, que están aquí, las decisiones de compra están cambiando en los consumidores. Hay un aumento o se registró un aumento en el tiempo que los consumidores dedicaron a comparar productos, por ejemplo. Este comportamiento se dio especialmente entre personas de 25 y 40 años. Pasado simple, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer? Mira, aquí, por ejemplo, la noticia de Frisbee. Frisbee rechaza que disputa de marca en España sea parte de una campaña complementaria. La empresa Frisbee rechazó que la disputa de marca en España fuera parte de una campaña publicitaria, por ejemplo. Entonces informamos a la opinión pública, ellos informaron en un comunicado que Frisbee no autorizó el uso de atributos gráficos y personajes característicos a la marca española, por ejemplo. Entonces busquen noticias, que no, que esto está muy complicado, entonces yo me voy por aquí, ¿no? ¿Qué pasó en mercadeo en Colombia ayer, por ejemplo, el fin de semana? Entonces aquí ya me dijo, el fin de semana Colombia tuvo diversas noticias, incluyendo una nueva campaña del Grupo Éxito, Búsquenlas, búsquenlas. Ahora, ¿de qué se trata esto? Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Entonces aquí, yo me voy acá, yo digo, yo quiero que este man me ponga, yo puedo comenzar a escribir, pero entonces hay que hacer las cosas claras, pongámosle un título a la revista. Entonces, Marketing News Magazine. No sé si esto les sirve. Yo creo que demostrarles o mostrarles esto un poquitico puede ayudarles a entender cuál es como la expectativa, ¿sí? Entonces yo puedo escoger una letra chévere, no sé, la que ustedes quieran. Por ejemplo, esta. Le digo negrita, le digo agrandar. Me voy para acá, me bajo. Le voy a decir que quiero que esta vaina tenga... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2 columnas. Bueno, hay una forma en la que puedo poner columnas y ahora no la encuentro. Bueno, en fin, no es necesario. Puedo decirle que me meta aquí, una tabla, que me haga una tabla de 2 por 8. Le voy a decir que esta tabla me la ponga, o le voy a decir que el diseño de tabla me permita a mí borrar o quitarles los bordes. Bueno, entonces aquí pongo presented by Jiménez, presented to Paul Jiménez. Entonces esto yo lo puedo dejar, por ejemplo,
bien chiquito. De nuevo, yo no sé si esto les sirva o no les sirva. Y entonces aquí yo voy a meter una imagen. Entonces, esto lo estoy haciendo yo aquí en Word. Hay miles de formas de hacer algo así. ¿Sí? Entonces, depende de lo que quieran hacer ustedes. Yo voy a coger esta imagen. La achico, le voy a dar un formato y entonces aquí voy a poner grupo, no, pues yo puedo decir the most important marketing news in Colombia. Listo, y aquí yo pongo, entonces esto lo puedo achicar yo un poco, le puedo cambiar la letra o le puedo poner otra cosa o le puedo poner listo como quiera y aquí digo grupo éxito launched a new marketing campaign aimed to gather new markets in far away cities. Esta es una noticia, así de sencillo. Si se dan cuenta, o sea, quiero que miren el tamaño de la página y quiero que miren cuál es la primera noticia, ¿sí? O sea, y aquí pueden poner otra imagen, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes me puedan demostrar que utilicé aquí el pasado, ¿sí? Que pude hacer una frase sencilla. Grupo Éxito lanzó una nueva campaña de mercadeo dirigida a recoger nuevos mercados en ciudades distantes. Por ejemplo, si es claro lo que les estoy pidiendo, pueden apoyarse de absolutamente todo lo que quieran. Si van a hacer esto, por ejemplo, entonces, si esto salió aquí, por ejemplo, aquí hay una noticia sobre el dólar. El dólar es importante, hace parte del área de mercadeo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde está la noticia del dólar? Bueno, por favor, no quiero noticias de violencia. Por favor, no quiero noticias de política y no quiero noticias de deportes. Por favor, por favor, por favor, por favor. Estoy siendo claro con ustedes, muchachos. No quiero noticias de violencia, de deportes ni de esto. ¿Listo? Este no va a ser un espacio para plantearnos nuestras ideologías, nuestros gustos deportivos, personales, nuestra religión. Entonces, les voy a pedir eso con muchísimo respeto. No me interesa y por favor entiéndanme muy bien cuando se los digo y cuando se los digo de esta forma. No es falta de respeto ni nada. No me interesa saber cuál es la afición política, deportiva, religiosa de ninguno de ustedes, así como tampoco voy a compartir la mía. Vamos a mantenernos absolutamente ajenos a eso porque yo entiendo que estamos en un mundo supremamente polarizado y desafortunadamente no estamos listos para compartir nuestras perspectivas, nuestras ideologías, respetando a los demás, porque pues es normal y es entendible, nos sentimos muy apasionados por lo que pensamos, entonces voy a absolutamente obviar esa temática. Por eso creo que estamos dirigiéndonos muy bien hacia el inglés con propósito específico y desde ese punto de vista vamos a enfocarnos en lo que tenga que ver con mercadeo, con economía, con el área comercial, con lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Obviamente, si ustedes me van a poner una noticia acerca del vendedor de Biblias, de la fe cristiana que se sacó, no sé, un último trimestre en ventas de Biblias impresionante, perfecto, no hay ningún problema. Pero de verdad, por favor, obviemos las temáticas que tienen que ver con temas espinosos. Bueno, por aquí tengo una pregunta de Eduardo. Eduardo, adelante, te escucho. Teacher, la revista debe ser con una noticia real, o sea, que sea reciente o real o cualquiera noticia. Sí, la idea es esa. La idea es esa y también es por una razón. No sé si ustedes se dan cuenta
Yo me pude haber venido acá y pude haber hecho esto. Yo aquí tengo noticias en inglés. De una, tengo noticias en inglés. Aquí están. ¿Sí? Pero lo que yo quiero es que ustedes hagan esto. Lean la noticia en español. Léanla. Lean una noticia en español. Léanse una noticia en español. Y de esa noticia en español, saquen información y háganme algo como esto. Entonces yo puedo sacar. Entonces, ojo. Hay una cosa importante. Esto que está aquí, vendría a ser la segunda página. La segunda página. La primera página es, necesito una página de portada, por favor. Yo soy tal aprendiz, hago parte de tal ficha, estoy presentando tal evidencia, estoy presentándolo en tal fecha, estoy presentándose a tal instructor, ¿ok? Por favor. Esta sería la segunda página. Entonces, si son al menos 4 páginas, pues hago 3 de estas, ¿sí? Eso es lo que quiero. Son frases sencillas, frases muy sencillas, muy, muy, muy sencillas, muy sencillas. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Miren, aquí está. Éxito lanza nueva campaña para los clientes. El camino para aumentar ventas. Los mensajes de texto están aumentando. La alianza entre Dory y la nueva película de Garfield. Por ejemplo, este viernes se entregaron premios para reconocer gestión, guía para inscribir su número y evitar llamadas publicitarias. Esto es lo que ustedes deben leer. En la medida en la que ustedes vayan leyendo, van a poder identificar cuál es la noticia y necesito que la noticia esté en pasado. ¿Ok? En pasado. Aquí les marqué grande cómo utilicé yo el pasado. ¿Ok? 1 y 2. No, Nada de español. Nada de español. Nada, absolutamente nada de español. ¿Ok? ¿Es claro? pero una pregunta. Adelante. Bueno, ahí en la noticia esa que usted, la que colocó ahorita, nos dice éxito lanza. Ahí sería entonces, ¿qué éxito lanzó? Pues obviamente si yo estoy leyendo esto, tendría que entrar muy bien a leer. Esto fue del 3 de abril, ¿cierto? Última actualización, 3 de abril. Entonces aquí, recientemente el grupo, miren aquí dice, recientemente el grupo Éxito anunció el plan de consolidación para su operación en 2 grandes marcas, Éxito y Carulla. Presentó para la primera una nueva campaña de mercadeo para acercarse más a sus clientes. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy hablando de una noticia en pasado. ¿Sí? Y no significa que toda la noticia esté en pasado. Yo puedo decir, de acuerdo a esto, ellos dicen tal cosa porque se basaron en la información que recibieron o que obtuvieron de una encuesta. Quiero que hagan el ejercicio de leer un poquito y de encontrar la noticia para poder escribirla en inglés, ¿ok? ¿Listo, Carlos? Yes, sir. Bueno, muy bien. De verdad, ojalá esta vaina está así. Esta Sayuna no quiso colaborarnos hoy, que la idea era, tal y como les dije la clase pasada, la sesión pasada, que pudiésemos hacer el cuestionario hoy también y pues salir de una vez de esa evidencia. Pero nada, no está. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Esta evidencia les queda. Cuéntame. La última evidencia que se tomó fue la de la pronunciación del brochure, ¿no? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces sí, ya. Gracias. Nilsson, no, hola, ¿qué hubo? Yo dije, este man no ha hablado hoy, ¿qué pasó? Sí, señor, así es. ¿Cómo que le pregunté lo de la pronunciación? Estamos de acuerdo, sí, señor, tienes toda la razón. Bueno, esta evidencia tiene fecha límite 16 de junio, ¿ok? 16 de junio. Porfa, no se dejen colgar de las evidencias. Hoy envié correos a algunos de ustedes recordándoles
Y la idea es que nos pongamos al día con lo que está pendiente, porque pues es que ya estamos en otra fase. Entonces, desde ese punto de vista, quienes no me han entregado evidencia sencillamente no han pasado la fase de análisis. Y eso acarrea toda una serie de procesos administrativos llamados de atención y que la dirección sepa que no están al día. Bueno, en fin, entonces, please, más allá de eso es, hombre, esta temática está sencilla y dentro de este tiempo pueden hacer las dos evidencias sin absolutamente ningún problema. Entonces los invito a ello y por favor, de verdad, por favor, ya he recibido en esta ficha, creo que he recibido 2 aprendices que me han escrito haciéndome preguntas sobre sus inquietudes. Háganlo, que para eso estoy. El objetivo mío es ese. Aquí, no sé si se los había dicho o no, pero yo me considero un buen colombiano y yo creo que como colombianos deberíamos estar ayudándonos a formarnos y a crecer. Y desde ese punto de vista el conocimiento es algo que uno comparte. Yo, por eso soy el primero que les dice en la cara y de frente así, mirándolos, que se dejen de creer ese cuento de que alguien les dijo o que ustedes se metieron en la cabeza que es que con el inglés no pueden, porque eso es paja. Somos colombianos, man. Somos personas supremamente vivas en este mundo. Y vivas, no estoy hablando de malicia, estoy hablando de inteligencia de verdad. Entonces, no me traten de convencer a mí de que es que son malos para el inglés. No, no han intentado lo suficiente, que es diferente, porque sí pueden. Y la idea mía es poder brindarles el conocimiento que yo tenga, la metodología que yo crea que les puede servir mejor para que puedan sacar adelante el inglés. Entonces, tómenlo, no se queden atrás y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme, que para eso estoy, para ayudarles a resolver eso. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta y si no, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión de hoy porque pues no pudimos hacer el quiz. Entonces, muchachos. Todo muy bien, muchas gracias. Ok, con mucho gusto, Nilson. Bien, profe. Tengan una feliz noche para todos, ¿no? Gracias, señor. Ok. Ah, Vale. Vamos a terminar y mañana Good night. estoy dejando la grabación. ¿Listo? Mañana queda. Feliz noche. Good night, good night. Gracias, profe. Good night. Buenas noches.